Buen día a todos. Bienvenido a una clase más, saneamiento ambiental, bachiller en ciencia para 11. Hoy ya le di todos los lineamientos a ustedes. Antes de empezar la clase, ya le di todos los lineamientos para cumplir con las actividades, cumplir con las asignaciones que que se vayan presentando durante el trimestre. Tratar de cumplir con todos esos trabajos y que ustedes al final del trimestre, usted no tenga que, que enviar trabajos pendientes. Cada trabajo tiene un tiempo necesario, así que traten de cumplir con ese tiempo que yo le estoy brindando a ustedes. Es importante también ok. Les decía que los temas los vamos a presentar todos los temas en PowerPoint, yo los explico detalladamente y entonces que al final hay una asignación para que les explico para que ustedes me la envíen entonces a la plataforma. Bien, el primer tema del día de hoy es el concepto de saneamiento ambiental. Es importante reconocer y que ustedes conozcan de dónde surge esa palabra, quiénes fueron los primeros que trabajaban la parte de saneamiento ambiental en la historia. Estamos hablando de la historia. Es importante conocer por lo menos la historia y la parte conceptual de saneamiento ambiental. Estas normas que están aquí son normas de convivencia que yo lo pongo al principio de una clase. Como ustedes ven, yo tengo mi micrófono activado, tengo mi cámara activada. Ustedes van a ir siempre de la clase con la cámara activada. Cuando yo estoy hablando, es bueno que ustedes me escuchen, se queden todo en la hora de la clase y cuando ya hemos cerrado, entonces abandonemos la reunión. No salirse antes de la reunión porque considero de que, bueno, se van a perder un tiempo que ustedes necesitan de clase. De repente yo estoy explicando algo que usted tiene que hacer y entonces no lo va a escuchar. Cuando esté hablando, apagar el micrófono. Cuando usted necesita hacer una pregunta, necesita alguna sugerencia, necesita hacer alguna sugerencia, usted puede levantar la manito o usted me puede interrumpir en la clase. Eso no es para mí, no es algo que solamente yo tengo que hablar y entonces ustedes escuchan, no, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir y entonces yo le doy paso a ustedes para que ustedes entonces puedan generar alguna recomendación, pregunta o sugerencia. Acuérdense que no solamente yo tengo que estar hablando, también ustedes tienen que participar en la clase. Y ahí tomamos también la parte de la coevaluación, autoevaluación, lo que es la participación de ustedes en clase, porque eso me indica a mí de que usted está en clase. Porque básicamente usted puede dejar el celular encendido ahí en la plataforma, igual se puede hacer otra cosa, y entonces cuando los llamo por el nombre de tal, no está, es porque sé que no está entonces en la clase. Está, pero no está. Bien, saneamiento ambiental. Dice, para ti, ¿qué es saneamiento ambiental? Es una problemática ambiental. ¿Qué es saneamiento ambiental? Ese concepto es un concepto muy amplio, un concepto que todavía nosotros como seres humanos no vemos la importancia que tiene que ver de sanear el ambiente, porque lo que nosotros generamos son desechos, pero entonces si generamos desechos, porque eso es algo común, usted genera desecho de lo que usted consume. Si usted consume algún alimento que viene empacado, igual va a generar desechos. Si usted compra electrodoméstico, viene en cajeta, igual va a generar desechos. Es importante conocer cómo vamos nosotros entonces a sanear un ambiente. Entonces, para ti, ¿qué es saneamiento ambiental? Entonces, el saneamiento ambiental dice que es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tiene por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excreta,
los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. No es porque yo viva en una zona rural, no significa de que yo tengo que vivir al aire libre y desechar y contaminar por donde yo quiera. No, porque nosotros tenemos que comportarnos de una forma diferente a los demás animales. No vamos por ahí como un caballo o una vaca que tira sus secretas por ahí donde él le da gana y mismo se hace. Entonces no podemos comportarnos, nosotros los seres humanos, también hacer lo mismo. Porque nosotros tenemos un conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas. Ustedes se imaginan que todos hiciéramos excretas al aire libre, imagínense la contaminación que nosotros tuviéramos. Entonces, por eso es que necesitamos tener un mejoramiento en la salud pública para una salubridad ambiental. Entonces, tenemos que comprender ese manejo sanitario de qué, de las excretas, agua potable y las aguas residuales, que es lo más importante. Y cómo yo voy a desecharlo, esos residuos sólidos dentro de un ambiente. Acuérdense que nosotros vivimos en un ambiente, no importa si sea en la parte urbana, no importa que sea rural, en la ciudad, en el campo, o en el momento que ustedes viven, eso no importa, usted tiene que tener esas acciones que pueda comprender cómo nosotros podemos comportarnos como seres humanos. Entonces, ese conjunto de acciones socioeconómicas es de salud pública. Es de salud pública. Buenos días, profe. Buenos días. Bienvenida. Ese conjunto de acciones, nosotros los seres humanos tenemos que tenerlo presente y no solamente el Estado, claro, nosotros como ley, el Estado tiene leyes en donde tiene que ver en base a la salud pública y en base a Profe, sanear. se le oye bajito, no se le oye bien. ¿Está bien bajito? Eh, Chica, vuelve a unirte porque se escucha bien, pero a veces cuando entras la primera vez se escucha bajo. Vuelve, sal y vuelve a entrar. ok, ajá, sí es verdad. Gracias. Entonces es importante comprender cómo yo voy a manejar la parte de esas acciones. Imagínense el agua potable. El agua, si nosotros no tomáramos agua potable, ¿verdad? Tomáramos agua de un río, una quebrada, ¿qué usted cree el daño de la salud pública, el daño que le va a hacer a su organismo? Entonces va a ser un daño. Y si todas las personas viven 100, 300 personas en esa urbanización o en esa ciudad tomando agua contaminada, al final vamos a tener un problema, una epidemia, vamos a tener hasta pandemia. Entonces es importante conocer hasta dónde podemos nosotros manejar la parte del agua potable y cómo nosotros vamos a manejar las aguas residuales y las excretas. Acuérdense que las aguas residuales nosotros le llamamos aguas grises y las aguas con excreta le llamamos aguas negras. Son dos tipos de aguas diferentes. Eso hay que tenerlo presente de que son diferentes. Las aguas residuales o aguas grises son las que usted desecha por lo menos cuando está lavando, cuando está en el fregador, fregando los trastes, son aguas grises. Las aguas con excreta entonces son las que vienen directamente del sanitario. Básicamente en las ciudades, en la ciudad, en la parte urbana, todo el mundo está, tenemos una red y todo el mundo se va a pegar a esa red de tuberías en donde se va a desechar ese tipo de agua. Pero esas aguas residuales concretas se tienen que tratar. Entonces se le llama
plantas de tratamientos de aguas residuales. Entonces, ese es un procedimiento que más adelante en la segunda clase vamos a explicar detalladamente. Entonces, si usted vive en el campo, si usted vive en las áreas rurales, por lo general usted hace servicios higiénicos. Y esos servicios higiénicos usted va a almacenar eso en un gran tanque séptico y ahí entonces va a tener un resumidero y así usted está cumpliendo con esas normas y acciones que usted tiene que tener un saneamiento ambiental dentro de su hogar. Entonces, si la persona no tiene los suficientes recursos para tener un baño higiénico, entonces tiene que hacer una letrina. Esa letrina, pero usted debe mantenerla limpia, libre de cualquier tipo de insectos que puedan ahí llegar. Entonces usted tiene que ponerle, echarle algo, echarle algunos desinfectantes y tratar de mantenerlo limpio. ¿Para qué? Para que eso no contamine. Porque si usted lo deja así al aire libre, va a contaminar. Entonces, imagínese todo el manejo que hay que alcanzar en el saneamiento ambiental. El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública. Suelo referirme a ellos como salud 101, lo que significa que en cuanto se pueda garantizar el acceso al agua salubre o al agua potable y a instalaciones sanitarias adecuadas para todos, independientemente de la diferencia de sus condiciones de vida, se habrá ganado una importante batalla contra todo tipo de enfermedad. Si nosotros no tenemos un verdadero saneamiento ambiental, al final vamos a batallar con las enfermedades que se nos va a presentar. Mire la imagen que está allí. Mire ese señor donde está tomando agua. Y esa agua al final, él la va a tomar. Él la va a ingerir. Porque él tiene un instinto de supervivencia. Un instinto de supervivencia de que si él no toma agua, se va a morir. Entonces, en muchos países, hoy en día está viviendo lo que usted ve en esa imagen. No tienen acceso al agua potable. Y eso en las convenciones de la ONU, que tiene que ver con el medio ambiente, en las convenciones dice que todos tenemos derecho al acceso al agua potable, pero estos países son países pobres, países que no tienen el recurso natural, que es el agua, para decirle así, lo básico que es el agua, no lo tiene. ¿Y cuáles son estos países? Los países de África. Son países secos. Aquí en América estamos hablando de Haití, uno de los países más pobres de América Latina, y son los países que ahorita mismo no tienen recursos para que todas las personas le llegue agua potable. No hace mucho Haití vivió una epidemia de cólera. ¿Por qué? Porque están consumiendo agua contaminada, agua con excreta. Cuando hay epidemia de cólera es porque están ingiriendo aguas contaminadas con excreta. Y no solamente el cólera es una de las enfermedades que padece el ser humano a raíz de no tomar agua potable. Ahí tenemos unas bacterias que se llama E. coli, que también afecta en la parte del intestino, en la parte del estómago, del sistema digestivo. Están algunos protozoarios como la Yardia, como la ameba, que afectan y provocan grandes enfermedades en el ser humano. Entonces tenemos que combatir. ¿Por qué? Por estar ingiriendo agua que no es potable. Entonces, la salud 101 dice que es garantizar el acceso al agua potable. Y imagínense ahora las instalaciones sanitarias, que es comúnmente unos, uno de los puntos clave que nosotros tenemos que manejarlo como país. Todavía Panamá, creo que no tenemos todavía, no nos podemos referirnos a salud 101, porque hay zonas en donde ni las personas tienen agua potable y tampoco hay instalaciones sanitarias. A veces las personas, y yo no, hay regiones aquí del país en donde las personas hacen sus necesidades físicas, en este caso,
en la disposición de las excretas, lo hace el aire libre. Imagínense la contaminación que hay allí. Contamina el suelo, contamina el agua que es subterránea, contamina el aire. Hay una ganancia de enfermedades de cualquier tipo porque vienen las moscas y así. Entonces es importante conocer hasta dónde nosotros hemos logrado en Panamá para enfrentar estos problemas, porque son problemas, la verdad. Se pueden haber proyectos, y hay proyectos, pero a veces el ser humano, como siempre lo he dicho, el ser humano es el culpable de su propia desgracia, porque el ser humano él contamina y hace y deshace y no, sin saber el problema que puede causar. Y a veces el Estado tampoco nos garantiza ese acceso al agua potable en las instalaciones sanitarias adecuadas. Ustedes pueden buscar en Google y pueden buscar ahí cuáles son los países que tienen los mejores proyectos de saneamiento ambiental en base a la salud pública. Te van a encontrar que Estados Unidos, toda Europa, son los mejores países, porque ellos sí tienen esos proyectos y se manejan con las plantas de tratamientos de aguas residuales. Y que también las personas dentro de ese país tengan acceso al agua potable. Y podemos ver que en las convenciones internacionales hablamos del acceso al agua y a otras cosas, al alimento, y ustedes pueden ver que miles de personas mueren a raíz de no tener agua, miles de personas mueren a raíz de tomar aguas contaminadas, y estamos hablando de miles de personas que mueren de hambre. Entonces todavía hoy, en este año 2021, todavía no hemos contrarrestado esos grandes problemas que existen a nivel mundial. La contaminación provocada por la actividad humana, sí, por eso que nosotros somos los que contaminamos. Los animales no contaminan, somos nosotros mismos. Entonces, es la actividad humana la que ha logrado desaparecer la vida, la extinción de especies. Así que también la actividad humana provoca que el agua, el aire, los alimentos sean tóxicos, alimentos contaminados. Las enfermedades transmitidas por peces, crustáceos, así como enfermedades que se propagan a través del agua, son el resultado de la contaminación. Entonces, vuelvo y repito, nosotros somos el problema en el país, en el mundo. Somos a nivel mundial el problema que nosotros generamos. Y entonces aquí, ¿quién paga? Las demás especies. Bien, si usted consume un pez que ya está contaminado, ¿qué le va a pasar? Le va a provocar enfermedad. ¿Pero por qué ese pez está contaminado? Porque en el agua fue vertido una gran cantidad de contaminantes que de repente una empresa o usted como persona contaminó ese afluente. Entonces, al final lo vamos a consumir y nosotros somos los mismos culpables que hemos contaminado los fuentes acuíferos. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar después en el futuro cuando vemos que nuestro ambiente está totalmente contaminado? Entonces, lo que queda ahorita mismo es sanear ese ambiente de lo que nosotros hemos contaminado en todos estos años, décadas, siglos, porque esto ha sido toda la vida. Entonces, ahora tenemos que ponernos a pensar cuál es el futuro que nosotros queremos para nuestros hijos. Es cierto de que el Estado tiene que garantizarnos un acceso al agua potable, servicio sanitario, servicio a la salud pública. Eso está regulado por leyes. Pero también es cierto que nosotros también como seres humanos debemos de tener ciertos criterios para poder entonces ayudar al Estado
a regirnos por esos que nosotros necesitamos y que nosotros también por ley nos merecemos. Entonces, es una parte, el Estado el 50 y ustedes el 50, el ser humano o la población el 50%. Para tener aquí al final un ambiente libre de todo tipo de contaminación. Le había dicho al principio que nosotros generamos cantidades de desechos sólidos. Eso es cierto, porque usted necesita alimentarse, usted necesita algunas cosas en su hogar y eso al final va a desechar o va a tener desechos sólidos. Entonces, es el momento nosotros de cambiar qué vamos a hacer con esos desechos. Podemos reciclarlos, podemos hacer las 3 R, reciclar, reutilizar, reusar. Y así nosotros no contaminamos menos. Entonces, todo esto de lo que pasa, de que tengamos nosotros un ambiente contaminado, el culpable básicamente somos nosotros. El Estado tiene una gran culpa, pero no tanto. Nosotros somos casi la mayoría de la culpabilidad. Si ustedes ven, como les dije, la imagen que está allí, el instinto de supervivencia del ser humano es que usted pueda tomar lo necesario que el cuerpo necesita. El cuerpo humano es alrededor del 70% de agua. Eso significa de que la masa sólida es alrededor del 30%. Así que usted necesita tomar agua diariamente. Y lo que regulan es lo que dice la salud. Para mantener una buena salud, usted se debe tomar alrededor de 8 vasos diarios de agua para mantener una buena salud. Imagínese tomarse 8 vasos diarios. Eso viene siendo casi alrededor de 2 a 3 litros de agua diario. Una persona. Entonces, si usted no tiene agua potable, va a tomarse 3 litros de agua contaminada o agua no tratada. Podemos decir agua no tratada, contaminada, porque por lo general las aguas no tratadas están contaminadas. Entonces, al final va a desencadenar una batalla contra enfermedades que va a venir. Y los problemas estomacales básicamente son porque tomamos agua contaminada o comemos alimentos contaminados. El agua es muy importante en la salud pública, en la salud humana. Casi la mayoría de los seres vivos necesitan agua. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que pelear por un derecho universal. Pero también debemos poner de nuestra parte de conservar ese recurso natural que, vuelvo y repito, el agua no es un recurso que no se va a agotar. Va a llegar el momento que se va a agotar. Entonces, también tenemos que buscar la manera de cómo nosotros sobrevivir en estos nuevos siglos. Vamos a ver un poco de historia de cómo surge ese saneamiento ambiental, por qué la necesidad de las ciudades de implementar este tipo de normas en una ciudad, en norma de comportamiento en una ciudad. Ustedes pueden buscar en la historia de Panamá, en los primeros pininos de que Panamá se formó como república. Ustedes no se preguntan cómo era el sistema de saneamiento en esas ciudades, por lo menos en Panamá Centro, en San Miguelito, cómo era ese sistema de saneamiento. Si en ese momento no había servicio higiénico, no había acceso a agua potable, entonces ahí vemos de cómo las ciudades tuvieron que cambiar su forma de vivir y de comportarse. Ustedes van a ver que en Panamá y van a encontrar de que antes las personas más adineradas le pagaban a la gente para que botaran sus excretas y eso. O sea, vivían en casas bien bonitas, pero le pagaban a la gente
para poder que ellos votaran su secreta. Esas son las personas que más tenían dinero. Entonces, pero ese al final no sabían que se libraban de un problema, pero le iba a generar otro en el futuro. Entonces, en las ciudades romanas y villas romanas tenían elementos de sistema de saneamiento. Como ustedes pueden ver en la imagen, habían unas pequeñas zanjas o un sistema de acueducto en donde por ahí se iba o se desechaba las aguas residuales, que podríamos decir eso, o el desagüe. El suministro de agua en las calles de ciudades como Pompeya y desagüe para la recogida y eliminación de agua residual en las zonas pobladas, por ejemplo, de Cloaca Máxima en el río Tíber, en Roma, pero apenas hay constancia de otros servicios de saneamiento en la mayoría de Europa hasta la Alta Edad Media. O sea, el sistema era básicamente tener unos desagües en donde las aguas esas que ustedes utilizaban en las casas iban desechadas por esos desagües, al final eso iba para el río. Porque el río limpiaba todo, el río se limpia naturalmente. Entonces, las personas, bueno, en ese momento no tenían bien presente la parte de saneamiento ambiental, la cultura de que estaban contaminando solamente esos desagües, por ahí se iban esa agua y al final no sabíamos qué pasaba con eso. Entonces, igual también el agua que necesitaban tomar también venía a través de desagüe para que la ciudad tuvieran acceso al agua. Entonces ya ahí se veía un poco de cómo podíamos nosotros librarnos de un problema que se generaba en las grandes ciudades, como también un acceso al agua que ellos necesitaban. Entonces se estaban viendo ya que había un comportamiento del ser humano. Y estamos hablando de eso, de imagínense Pompeya, eso en la Edad Media, 1100, 1200, y en Europa. Entonces, el comportamiento del ser humano llevó a eso, a cambiar nuestra forma de vivir. Y acuérdense que para la Edad Media también hubo una gran explosión de una epidemia, una pandemia que mató básicamente la 3/4 de la población en Europa. ¿Por qué? Porque no había un saneamiento adecuado entre las ciudades. Aquí está lo que pasó en Europa. Una de las pandemias más grandes de la historia ocurrió en la Edad Media. ¿Por qué? Porque había condiciones insalubres, había hacinamiento generalizado en toda Europa y Asia durante la Edad Media, lo que periódicamente provocaba pandemias catastróficas como la peste de Justiniano, que fue antes de en los años 541-42, y la muerte negra o la peste negra o peste bubónica, que mató a decenas de millones de personas y alteró radicalmente la ciudad. En esta pandemia de la peste bubónica, la muerte negra, búsquenla en internet, se van a dar cuenta de que ahí mató millones de personas, básicamente arrasó con la población de Europa. Imagínense, en la 3/4 parte de la población de Europa la arrasó. ¿Por qué? Porque había, entonces, ¿quién era el culpable al final? El culpable eran los ratones que había en las ciudades. Básicamente los ratones vivían dentro de las casas, dentro de los establos, vivían casi con las personas. Entonces los ratones portaban una pulga y al final esa pulga lo que generaba era que si usted lo picaban de una vez, le inyectaba la bacteria que mataba, la bacteria que entonces provocaba la enfermedad y mataba a las personas. Como en ese momento la medicina todavía no se había esto industrializado, entonces no había una medicina o una cura para esta enfermedad y las personas morían. Y todavía tenemos problemas, como le dije hace un rato, en Haití hubo una epidemia de cólera que mató miles de personas. Y eso fue no hace mucho, en 2010. Después ocurrió el terremoto. Entonces, esta bacteria mataba, claro, las personas que estaban ahí no sabían qué era lo que los mataba. Las personas morían, se morían por ahí en las calles. Las personas, entonces, no sabían, se moría y todo pensaba de que era el mismo Dios que mandaba un apocalipsis. En realidad, lo que era por la contaminación de esos tipos de roedores.
después se dieron cuenta, después de varios estudios, se dieron cuenta de que eran los roedores, que eran los portadores de la bendita bacteria. Entonces empezaron a sanear la ciudad y resulta que desapareció por completo la pandemia. Pero ¿por qué ocurrió esto? Porque había tanto hacinamiento, había condiciones insalubres, porque la gente vivía, como decimos aquí, eran cochinas, vivían con los ratones y todo lo demás, cucarachas y todo lo demás, y eso provocó ese tipo de enfermedad. Entonces tenían que haber un cambio para poder generar que en las ciudades pudiera haber o empezar un saneamiento que pudiera las personas convivir sin ningún tipo de enfermedad. Es lo que le decía hace un rato sobre la cobertura del saneamiento básico en el mundo, de acuerdo a una evaluación de la Organización Mundial de Salud en el 2002, donde dice que el verde, el 91 al 100%, básicamente el saneamiento. ¿Y quiénes ven un verde aquí? Estados Unidos, Canadá, Australia, acá en África, en la parte de Marruecos, todo, casi la mayoría de los países de Europa. Del 76 al 90% son los como el color amarillo. Ustedes pueden ver que ahí tenemos a México, algunos países, y del 51 al 75 como color naranja. Color naranja, usted puede ver en Panamá pertenece a un 51 a 75% de que hubo una cobertura de saneamiento ambiental dentro del país. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo claro. Ok. Entonces vamos a explicar el taller número 1. Ustedes van a realizar un mapa conceptual de línea de tiempo. Asimismo, no, acuérdense que hay diferentes tipos de mapas conceptuales. Hay mapas conceptuales de caja, de nube, hay como 38 tipos de mapas conceptuales. El que estoy pidiendo yo es el conceptual de línea del tiempo, en donde usted va marcando el tiempo desde que empezó la historia del saneamiento ambiental hasta nuestros días. Así que ese es el taller que tienen que subirme a la plataforma, en donde ustedes van a plasmar en toda la historia de cómo surge el saneamiento ambiental hasta nuestros días. Bien, entonces, como no hay preguntas, damos por terminada la clase del día de hoy. Entonces nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite, a la misma hora, y que ustedes estén pendientes en la plataforma de la semana para que ustedes me entreguen entonces la actividad que les voy a presentar. Ha sido un placer. Entonces,